Hola, buenas. Mira, os voy a explicar cómo funciona el programa Logo Web Editor, ¿vale? Es el programita que vamos a utilizar para poder realizar escalas. Entonces, cuando lo abráis, ¿vale? Os vais a encontrar una pantalla como esta, pero bueno, os digo qué pasos a seguir. Tiene el entorno como cualquier programa de Windows, ¿vale? Tenéis que ir a File, a Nuevo Proyecto, ¿vale? Y aquí tendréis que poner el nombre del proyecto que queramos. Por ejemplo, vamos a poner prueba. ¿Vale? Aquí es la carpeta donde os lo va a guardar, poner la que queréis y aquí donde pone resolución va a ser la resolución del equipo donde lo vais a visualizar. Pensar que estamos haciendo, vamos a hacer pantallas para móvil, para o para, no sé, para ordenador, para PDAs, para lo que queréis, ¿vale? Entonces tendréis que poner la resolución de vuestro equipo. Si no sabéis cuál es, dejar eso por defecto, pero luego lo podéis ver un poquito más grande o no. Tendréis que jugar con ello, pero no es mayor problema, ¿vale? Yo aquí, una vez que le he puesto el programita, a prueba ya hay uno, cambiamos prueba uno y le digo finalizar. Os aparecerá un entorno como lo que veis aquí en la pantalla. Aquí puede ser que os aparezca en diferentes formas. Esto en vez de los componentes en vertical, puede ser que os aparezca en horizontal. Lo que tenéis que hacer es intentar vosotros mismos, ¿vale? Poder, ya os diré, dejároslo para que podáis trabajar bien. Yo esta forma me parece bien. Lo que aquí haría sería mover un poquito esta barra. Aquí también movería un poquito, bueno, esto. Vale, Iva, que veo aquí que tengo un problema que no se me visualiza todo. Voy a minimizar un poco el entorno de trabajo porque no veo todo, ¿vale? Y voy a hacerlo hasta que lo podéis ver. Vale, un poquito por aquí, otro poquito por aquí. A ver, perdonar, pero es que ha pasado. Vale, así ya veo que se me recuadra todo muy bien. Entonces, os digo, ¿qué vamos a hacer? Aquí lo que queremos hacer son pantallas, dijéramos, son pequeños escadas que vamos a poder visualizar en nuestro móvil, ¿no? Entonces, lo que aquí hagamos tiene que ir asociado a un programa de logo, ¿vale? En el logo, pues allí lo que haremos, haremos un programita y luego lo asociaremos, lo linkaremos con esta pantalla para desde el móvil poder manejar el logo, ¿vale? Que sean los botones que aquí hagamos del móvil los que manejen el logo. Para hacer el primer ejemplo, que va a ser muy básico, lo que vamos a hacer es lo siguiente, es un marchaparo, ¿vale? Entonces, siempre que hagamos un programa de esto, tenemos que hacer un programa del logo, ¿vale? Voy a hacer un programa aquí, ahora veis el entorno del logo. Voy un poco rápido porque solo tengo como máximo 15 minutos, ¿vale? Entonces voy a hacer una cosa, os voy a decir, voy a hacer un marchaparo con ya os diré, con un marchaparo, ¿vale? Lo hacemos vale, aquí el marcha, un paro, este era el paro, con un reloj enclavador, ¿vale? Bueno, voy a poner una, ya os diré, una puerta OR, ¿vale? Ponemos una puerta OR aquí en medio. Y aquí voy a poner también, a ver, ¿qué os comento? Voy a poner una puerta OR, vale, vale, ahí va, perdón que la tenía ya puesta, esta la empleo. Aquí abajo, ¿para qué me pongo esta puerta OR? Por lo siguiente, yo voy a poner un pulsador que será mi pulsador del logo y a la vez vamos a poner un pulsador. Voy a coger en este caso una entrada que no hemos empleado, que son las entradas de red. También podría hacerlo con una marca, ¿vale? Pero en este caso voy a hacerlo con la entrada de red, ¿vale? Una para el marcha, otro para el paro. Y voy a poner aquí mi salida, ¿vale? Pongo aquí, voy a encender un contactor del motor. Entonces haríamos lo siguiente. Cuando le dé al I1 o al NI1 que he puesto la entrada esta virtual, haré un set, ¿vale? Al hacer el set, pondré en marcha el motor. Puedo hacer lo mismo para hacer el paro, ¿vale? Y también voy a querer visualizar para que no se haga muy... Bueno, ahora os lo sigo diciendo. Aquí resetearía, ¿vale?
Y ahora también voy a poner una salida virtual. A ver, ¿dónde estás? Una salida de red. ¿Vale? Luego si eso lo vais mirando y lo veis tranquilamente. Os lo dejo aquí porque tengo que ir un poco rápido. Si no, creo que no me va a dar tiempo para poder ver todo. Vale, ya estamos aquí. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Esto va a ser, voy a parar un momentito, voy a modificar una serie de cosas. Bueno, o la modifico sobre la marcha. Mira, no puede, aquí si os fijáis, el paro, la marcha está con este que va a ser el paro y la salida tienen el mismo nombre. No pueden tener el mismo nombre, ¿vale? Para que no tengan el mismo nombre, lo que hay que hacer es modificar este nombre aquí. Vendría aquí, este le llamo V01, ya os diré si eso es por qué y este le puedo llamar v.2. Siempre tienen que ser diferentes. Aquí, como una entrada digital es un solo bit, pues yo puedo poner la punto 0, el 0.0 sería byte 0, bit 0, ¿vale? El 0.1, byte 0, bit 1. Y lo mismo para el 2. ¿Vale? Voy a parar, lo voy a retocar un poco y después continuamos. Bueno, vamos a continuar, ¿vale? Ahora aquí lo único que he hecho es lo siguiente. Le he dado nombres, ¿vale? Os he puesto lo que es el interruptor que será físico, el interruptor virtual de marcha, el paro que será físico y el paro virtual de marcha, ¿vale? Y lo mismo tendremos una salida física de motor que será la que actuaría sobre el contactor y una salida virtual para que nosotros podamos visualizar en nuestro programa, en nuestro SCADA, pues que el motor está en marcha o no. Pues una vez que tenemos esto hecho, lo siguiente que hago, voy a ir al SCADA para que controle este motorcito, ¿no? Hacemos lo siguiente. Vamos al programa, a ver un segundo, que no me la abre. Ya estamos en el entorno del SCADA. Vale, nosotros ahora pensar que vamos a trabajar con entradas digitales. Vámonos a las entradas digitales. Entraría aquí, cogería un valor digital. El 1 sería, perdón, no me lo coge. Vale, el primer botón sería para el marcha. El segundo motor sería para el paro y el tercer botón sería para visualizar ya os diré, para visualizar la salida que está activa, ¿vale? Entonces ahora estos botones, este entorno que va a ser el de trabajo por donde estoy pasando el ratón, será lo que nosotros veremos en nuestro portátil. Entonces ahora estos botones yo los puedo hacer un poco más grande, yo voy a hacer esto un poquito más grande, vamos a ver aquí, lo puedo hacer, ahí va, perdón, o estirándolo, o si queréis, ahora os diré dónde también se puede modificar. Vale, espera un momento. Hago un poquito así, en la marcha, el paro. Y este va a ser para visualizar el botón. Espera un momento. Esto las cosas de directo lo que tiene. Que quiero hacerlo más grande y no me deja ahora. Vale, vamos a ver. ¿Qué es el siguiente paro? Yo tengo que decirme, ¿esto que quiero que sea mi botón de marcha? Pues muy bien. Pues yo aquí tengo que unirlo con mi programa del logo, que es el botón de marcha, ¿vale? Aquí vemos que se llama V0.0. Pues en mi programa de SCADA, este será el V0.0, ¿vale? Ahora os voy a decir yo dónde tenéis que cambiarlo y cómo hacemos. Cuando yo estoy encima de cada botón, veis que se pone un recuadro azul, ¿vale? Pues eso quiere decir, yo ahora estoy, este botón, las propiedades que él tiene están aquí, en donde estoy pasando el ratón, ¿vale? Entonces vamos a ver cada una de ellas. Yo he dicho que quiero que sea mi marcha, con lo cual le voy a decir que el tipo de variable que tengo es una V, ¿vale? Porque hemos dicho que era la V 0.0, ya me sale la primera por defecto. La localización es donde se encuentra. Si miráis, yo si lo muevo, veis que este valor cambia, ¿vale? El valor que me está diciendo que es un valor digital, eso lo dejamos así. Luego el botón, cuando esté sin apretar, que esté en off, ¿vale? Yo le puedo poner una imagen y un mensaje de texto, ¿vale? Lo normal es que los botones, tanto en off como en on, tengan la misma imagen, pero si lo queréis lo podéis cambiar. Yo aquí voy a ponerle simplemente marcha, ¿vale? Porque es el botón de marcha. La imagen que le voy a dar, si le dais aquí al desplegable, veréis aquí que tenéis un montón de imágenes. Aquí donde pone mi gráfico podríais añadir imágenes vuestras. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a coger una imagen en indicadores,
Me vengo aquí abajo, ¿vale? Me cojo esta porque es una de las que me gusta, pero coger la que queráis. Cojo esta imagen y le doy OK, ¿vale? Eso quiere decir que cuando el motor esté sin apretar, me aparecerá esta imagen. Ahora yo voy a darle, me pone aquí en on, ¿vale? En on yo quiero que se llame igual, porque yo quiero que se llame siempre marcha, pero lo podéis poner marcha on, marcha on, off, a vuestro gusto, ¿vale? Pues aquí le voy a dar otra imagen. Yo quiero que como es un botón siempre tenga la misma imagen. Si queréis que tenga un colorcito para cuando la apretáis o otro color cuando esté sin apretar, pues como vosotros queréis, ¿vale? Pues yo ahora le doy aquí la imagen, ¿correcto? Y ahora, vale. Y aquí esto es muy importante. Donde pone Table, ¿vale? Aquí lo que tenéis que hacer es lo siguiente. Si queremos que sea un botón de pulsar, hay que hay que clicarlo y dejarlo activo. Si queremos que sea una salida que solo sea de visualizar, lo dejaré sin hacer nada, ¿vale? Con esto ya tendría hecho mi primer botón de marcha. Pues ahora vayamos y hagamos el botón de paro, ¿vale? Voy a ir al botón de paro, lo mismo. Aquí tengo que decirle, perdón, ¿qué es? Es una V, me sale la V 0.0, no puede llamarse igual que el marcha, porque si no habría un conflicto, ¿no? Que cuando dieras un botón hiciera caso a los dos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo me voy al logo y veo que mi paro es la V 0.1. Pues me vengo al logo Web Editor, ¿vale? Y lo que voy a hacer es darle el nombre que tiene, ¿vale? Muy bien. Aquí lo mismo, la localización. Voy a ir un poquito rápido porque si no se me va el tiempo, ¿vale? Texto yo voy a llamar paro. Voy a coger imagen, ¿vale? Cogeré como imagen, voy otra vez a lo mismo. A indicadores, aquí podéis, bueno, si lo abrís tranquilamente veréis que tenéis una cantidad de imágenes tremenda. Y si queréis alguna más, pues las... Ahí, perdón, que he cogido la misma. A ver, un segundito. A ver, un momento. Cojo para el paro, siempre es un color rojo, ¿no? Entonces aquí tengo, vale, paro, vale, a ver qué he hecho aquí, perdón, que no me la ha cogido, vale, paro le digo así, vale, perdón, y paro. Aquí le estoy diciendo que quiero el mismo color, pero lo que os he dicho antes, podéis coger el que vosotros queráis, ¿vale? Y le he llamado paro y paro en los dos. Ahora para la visualización del siguiente elemento, que es va a ser la salida, yo ahora quiero ver en mi pantalla del móvil si la salida está activa o no, porque yo puedo estar a lo del motor o puedo estar a distancia. Entonces aquí sí que me interesa darle dos colores diferentes. Aquí tengo que hacer lo mismo. Voy a mi proyecto, ¿cuál es? El V0. El V0.2. Pues muy bien. Yo digo que cuando la salida se active, quiero que se me active, perdón, esta función, ¿vale? Entonces yo vengo aquí, voy a la V, le digo V0.2, que es como se llama, y ya está. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Pues darle texto, ¿vale? Aquí pongo motor, voy a ir un poco rápido, que veo que se me va a acabar el tiempo, ¿vale? Y motor. ¿Qué imagen quiero cuando esté en off? Pues no quiero ninguna. Si sé que está en gris, yo sé que el motor estará parado. Y sí que me interesa cuando el motor esté en on, sí que quiero ver una imagen. Pues vengo a imágenes. Aquí, por ejemplo, me voy a motores y pongo esta que me gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el motor esté en on, veremos que la imagen esta cambiará. ¿Vale? Con esto ya tendría el SCADA hecho. Aquí sí que no le pongo escribir. ¿Por qué? Porque es visualización. En el paro se me ha pasado y hay que ponerlo escribir. ¿Veis? Esto es importante, ¿vale? Pues con todo esto ya podría tener mi SCADA ya hecho, ¿vale? Podría poner cogiendo texto, podría añadir texto aquí arriba, podría también modificar, ya os diré si no otro día, cómo la pantallita se puede poner aquí de colores, poner una imagen que nosotros queramos. Pero bueno, con esto ya va a poder funcionar. Ahora el siguiente paso sería transferirlo al logo. Eso os lo dejo para otro vídeo porque no me va a dar tiempo, ¿vale? En este vídeo os dejo esto
intentar hacerlo vosotros y yo el próximo vídeo os lo voy a transferir al logo.